¿Qué tal, amigos y amigas de Memorias de Pez? Nos volvemos a ver las caras después de mucho tiempo y lo hacemos por una ocasión, bueno, por una ocasión nefasta, ¿no? Una ocasión es especial lo que ha pasado. Ahora mismo estamos viviendo historia, tristemente, y creo que, bueno, ameritaba un directo de estas características comentando un poco todo lo que está pasando, comentando los orígenes del conflicto, comentando las últimas noticias y también respondiendo a algunas de vuestras preguntas. Me habéis dejado algunas preguntas en Twitter que son un poco las que tengo ya un poco ojeadas y tengo estructuradas. Pero bueno, igualmente voy a ver los comentarios del directo y responderemos más preguntas en próximos. Bueno, lo primero, pediros perdón porque tengo aquí un nuevo setup, como podéis ver. Me encuentro de viaje en Corea del Sur. Y bueno, lamentablemente al estar de viaje pues no tengo el setup en condiciones, ¿no? No tengo mucha luz. Sí es verdad que el micrófono es bueno, la cámara es buena, pero bueno, como veis he improvisado aquí un rinconcito en el que contaros algo. Ha sido una cosa muy express. Creía que no iba a poder hacer ningún directo y luego al final, bueno, pues he encontrado la forma de que todas las piezas se encajasen. Y bueno, espero que os guste y que lo encontréis bueno, de, de utilidad, vamos a decir. Venga, lo que quería decir es que ha ocurrido unos hechos nefastos. Ya sabéis que ha habido un ataque de Hamas hacia Israel, que se ha cobrado un montón de víctimas con una violencia inusitada. Y Israel, pues bueno, ha clamado que va a vengarse y parece que lo va a hacer de forma muy dura. ¿Qué os puedo decir al respecto? Pues que es un horror, es una tragedia humanitaria de primer orden y que posiblemente no hemos visto, bueno, posiblemente sean los mayores combates desde la guerra árabe-israelí de 1948-1949, los mayores combates que se dan entre Israel y Palestina. Es verdad que Israel tuvo otra serie de guerras muy importantes, como pueden ser la guerra de los 6 días o la guerra de Yom Kippur, pero es verdad que ahí Israel no se estaba enfrentando con los palestinos realmente, sino que lo estaba haciendo con una coalición de países árabes, ¿no? Pero si hablamos de conflicto palestino-israelí, es verdad que posiblemente estemos ante el mayor conflicto desde la independencia de Israel en 1948, ¿no? De aquella guerra que hubo. Bueno, lo primero que quiero aclarar, o mejor dicho, lo primero que quiero decir, lo primero que quiero que tenga todo el mundo presente es que esto es algo muy serio. Como dije cuando empezó la guerra de Ucrania, esto no es un partido de fútbol. Esto es algo que de verdad está trayendo mucho sufrimiento, está causando un montón de víctimas mortales, un montón de heridos, gente que se está quedando sin familia, mutilados, gente traumatizada de por vida, ¿no? Entonces esto no es un juego. Yo entiendo que momentos así en la historia hace que, bueno, los sentimientos estén a flor de piel, el odio se dispare, la gente se radicalice, pero creo que tenemos que tener un punto de sosiego, ¿no? Sobre todo en las redes sociales, sobre todo en los comentarios, en este mismo chat, creo que tenemos que estar todos con la sangre muy fría y evitar crispar aún más la situación. Al final, verter odio en internet no nos lleva a nada y creo que hacemos mucho más bien a la sociedad en general si tratamos de entender qué es lo que está pasando, si tratamos de comprender todas las razones que hay detrás, ¿no? de cada una de las acciones que se están produciendo. Obviamente hay que denunciar los comportamientos reprochables, hay que defender los derechos humanos, pero no por ello hay que lanzarse odio en redes sociales, que estoy viendo que está la cosa muy muy tóxica. Así que nada, desde aquí lanzar simplemente ese mensaje a la gente, a todos vosotros que me estáis viendo, de tranquilidad, de y sobre todo eso, de no expandir el odio, que ya hay bastante en el
lugar del conflicto, ¿no? Intentar que reine la concordia, al menos en la medida de nuestras posibilidades. Bueno, he preparado hoy una presentación en la que vamos a hablar un poco de los orígenes de este conflicto, en la que vamos a hablar de qué está pasando, en la que vamos a ver las últimas noticias. También vamos a ver un poco cuáles son las claves del conflicto, los apoyos internacionales que puede haber, si este conflicto puede realmente escalar o no. Vamos a ver todo eso y espero contároslo de una forma clara, amena, divertida. No sé si divertida es la palabra, ¿no? Pero al menos de una forma en la que os pueda entretener a la par que aprendéis sobre el tema, y también si os puedo aportar tranquilidad, pues mejor que mejor. Vamos a ir con la presentación que he preparado, en la que vamos a ver todo esto. Perdonad porque estoy solo con una pantalla y es muy probable que no vea, o sea, voy a perder la visión de lo que estoy retransmitiendo. Igual hay algún problema con la imagen o algo, pero bueno, espero que lo comprendáis y dejadme ver a ver si soy capaz de poner esto. Vale, parece que de momento sí, y vamos a ir ya con la presentación. Bueno, lo primero que os digo siempre al principio de todos los directos, ya hace mucho que no nos veíamos, ya sabéis que tenéis el libro de 2100, una historia de futuro, ya disponible, que es un repaso a todas las tendencias geopolíticas, a todas las tendencias tecnológicas, socioeconómicas presentes, y las utilizamos, ¿no?, para dibujar cómo será el futuro y para ayudar a hacer comprender por dónde van los tiros de la humanidad. Luego ya sabéis que tenemos los 3 canales: Memorias de Pez, en el que hablamos de historia y geopolítica; Memorias de Tiburón, que hablamos de finanzas y macroeconomía; y por último nuestro nuevo canal, Memorias de Dolly. Y no os preocupéis que yo no sé de todo, simplemente aporto la voz y mi experiencia en este mundo de YouTube, con el formato, etcétera. Y bueno, lo hago con David y Gonzalo, que son dos investigadores españoles que la verdad son unos cracks, y a todo el mundo que le guste la ciencia y la biología, pues oye, recomiendo seguir a Memorias de Dolly, que seguro, os prometo que os va a encantar. A mí me encanta, y eso que yo de ciencia voy justito, pero bueno, así está creciendo el universo Memorias. Vamos ya con el conflicto. El conflicto de Israel y Palestina, ya sabéis que viene de muy atrás. Desde la independencia de Israel en 1948, y vamos a decir que no hay que confundir el conflicto de Israel y Palestina con el conflicto entre Israel y Hamás, ¿vale? Hamás es una organización palestina considerada terrorista por una amplia, por muchos países, vamos a decir. Hay países que no les consideran terroristas, pero bueno, realmente lo que han demostrado con los últimos actos es que sí lo son, ¿no? Hemos visto actitudes completamente despiadadas y sin distinguir civiles de militares, y tomando rehenes, utilizando escudos humanos, profanando cadáveres. Vamos, ha sido una auténtica barbaridad. Han demostrado que esa etiqueta les viene al pelo, ¿no? Y por otro lado, decir que jamás hay que distinguirlo de Palestina, porque Hamás es simplemente una organización, ya he dicho, terrorista, que gobierna una parte de Palestina, que es la Franja de Gaza, ¿vale? Pero no todos los palestinos son de Hamás. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por otro lado, decir, ya sabéis el conflicto, ¿no?, que todo esto, esta radicalización de muchos palestinos, este odio generado, viene en parte por los desmanes que ha cometido Israel contra los propios palestinos. Ya sabéis que los palestinos en Israel prácticamente no tienen derechos. Ya sabéis, ¿no?, que les han expulsado de muchas tierras, que se han cometido auténticas atrocidades, muchísima represión contra el pueblo palestino. Y eso ha generado un caldo de cultivo que, unido a otros factores como el integrismo religioso, han provocado que grupos como Hamás pues estén pululando sin control y haciendo de las suyas por ahí. Pero bueno, ahora vamos a explicar todo esto y lo vamos a ver tranquilamente. Bueno, este mapa es súper importante, y digo que es súper importante porque es un poco cómo ha evolucionado, ¿no?, territorialmente
este conflicto entre israelíes y palestinos. Cuando estaba en 1947, cuando se va el Imperio Británico, como podéis ver, todo lo que veis en verde era la tierra palestina y como lo que podéis ver en blanco eran asentamientos judíos, ¿vale? Una vez el Imperio Británico se va, la ONU, las Naciones Unidas proponen un plan en el que reparten parte de la tierra para Israel y parte de la tierra para el estado para los palestinos, ¿no? Para Palestina. Bueno, lo que pasa es que el mismo día en el que esto se va a poner en práctica, el mismo día que Israel consigue su independencia, los palestinos atacan a Israel. Los palestinos atacan a Israel creyendo que van a ganar con mucha facilidad porque Israel tenía un día de independencia. Prácticamente era un estado que no estaba organizado, las instituciones no estaban asentadas como Dios manda, prácticamente no tenían ejército. Sin embargo, Israel consigue ganar esa guerra contra Palestina. ¿Y qué pasa? Pues bueno, que ahí es cuando Israel le mete un buen mordisco al acabar esa guerra al territorio palestino y ya quedan las fronteras de Cisjordania, que es esa parte de tierra que veis ahí a la derecha, y Gaza, que es esa pequeña franja que veis ahí al sur de Israel. Vale, ¿qué pasa? En la guerra de los 6 días, ya sabéis que hay una guerra entre Israel y una coalición árabe formada por Egipto, Irak, Jordania y Siria. Bien, bueno, la guerra la gana Israel y lo que hace Israel en ese momento es ocupar tanto Palestina como Gaza, que hasta entonces, después de la primera guerra, la de la independencia de Israel, esa guerra de 1948 y 1949, Gaza estaba controlada por Egipto y Cisjordania estaba ocupada por Jordania. Es decir, que los palestinos todavía no habían tenido su propio gobierno, su propia nación. Bien, en 1967, cuando acaba la guerra de los 6 días, como digo, Israel ocupa tanto Gaza como Cisjordania. Y desde entonces, Israel considera que eso es su territorio y Israel, según, ¿no?, el periodo del que hablemos, pues ha dado una mayor autonomía o una menor autonomía a los palestinos. El problema es que eso no quedó ahí. Y poco a poco, mientras que Gaza ha quedado aislada del resto del mundo, vamos a decir, porque se encuentra ahí completamente bloqueada por Israel y Egipto, Cisjordania ha visto como poco a poco los israelíes han ido ganando terreno y como podemos ver en ese mapa donde pone 2005, ya son muy pocos las partes de Cisjordania que están no solo gobernadas por palestinos, sino también defendidas por palestinos. Luego hay zonas en las que el gobierno local es palestino, pero están defendidas por el ejército israelí, y luego hay zonas de Cisjordania que están tanto gobernadas como defendidas por israelíes, en torno a un 60%. Entonces, bueno, ahí podemos ver un punto de fricción, ¿no? Esa convivencia ha sido muy difícil cuando los israelíes cada vez han intentado ganar más territorio a costa de unos palestinos que apenas se pueden defender porque tienen muy pocos medios. Y aquí podéis ver un poco también en este mapa de Al Jazeera donde fuera de Cisjordania y de Gaza ha habido concentración de árabes, de palestinos, y también podemos ver cuántas aldeas han sido destruidas desde 1948, nada más y nada menos que 530. Entonces, bueno, como podéis ver aquí hay malos y buenos por todos lados. Tenemos por un lado un movimiento terrorista palestino bastante importante y por otro lado tenemos al Estado de Israel que poco a poco ha ido adueñándose de cada vez más tierra y dejando a los palestinos como ciudadanos de segunda, ¿no?, en la más absoluta además de las miserias. Bueno, aquí podemos ver un poco la composición de Palestina. Por un lado, en Gaza viven entre 1,5 y 2 millones de personas. No está claro realmente cuánta gente vive porque no hay censo. No se sabe exactamente cuánta gente puede vivir ahí. Sabemos que es una población muy joven, que hay un montón de niños y que Gaza es una de las provincias, una de las zonas más
densamente pobladas del mundo, con unos 5.000 habitantes por kilómetro cuadrado, una absoluta barbaridad. Por lo tanto, cualquier bombardeo que se haga ahí va a acabar con la vida de muchísimos civiles. Luego tenemos la parte de Cisjordania, que tiene aproximadamente unos 3 millones de habitantes, que ya hemos visto, ¿no? Que os acabo de contar, que está repartida entre la autoridad palestina, la autoridad israelí, y luego zonas en lo que se mezcla un poco el tema. Y luego tenemos también una serie de campos de refugiados en Líbano, Siria y Jordania, en los que habitan más o menos 2,3 millones de refugiados palestinos. Algunos de ellos son campos de refugiados de más de 100.000 personas, lo que quiere decir que son auténticas ciudades. En Jordania estos campos están administrados por las autoridades jordanas, pero en el Líbano y en Siria, pues bueno, hay ahí grupos de poder que también los controlan, hay sus propias revueltas en esos campos. En el Líbano, Hezbollah tiene un montón de influencia sobre estos campos, y en Siria son las milicias de Bashar al-Assad las que de alguna manera influyen en la vida de los palestinos. Esto es importante porque, llegado el momento, si por ejemplo Hezbollah intenta hacer una ofensiva desde el norte del Líbano, puede armar a parte de estos palestinos y utilizarlos como carne de cañón en el frente, ¿no? Aunque es verdad que mucha de la población que hay en estos campos de refugiados son mujeres y niños, pero bueno, hay un poco de todo. Como sabréis, claro, las condiciones de vida en estos lugares son, vamos, lo peor de lo peor. Son, vamos, de pobreza extrema, miseria, la esperanza de vida es muy, muy, muy bajita, y vamos, es como el infierno en la tierra. Aquí vemos un poco la parte de Cisjordania, ¿no? Recordemos que ahora todos los combates se han llevado a cabo en Gaza, pero me interesa hablar de Cisjordania, que es donde os he contado, ¿no? Que hay un poco ese cambio, donde hay zonas que están bajo el control palestino, otras zonas que están bajo control israelí. Y aquí, en las zonas donde hay un control civil palestino, quien ejerce el poder es la Autoridad Nacional Palestina. La Autoridad Nacional Palestina tiene el beneplácito de Israel para gobernar los territorios, para gobernar ciertos territorios palestinos. De hecho, también le dieron el mandato de gobernar Gaza, lo que pasa es que allí está Hamas, y Hamas no deja a la Autoridad Nacional Palestina ejercer el control. Pero la Autoridad Nacional Palestina, ahora mismo, vamos a decir que es como el gobierno palestino, ellos lo llaman el Estado de Palestina, y está gobernado por la OLP, que es una coalición de partidos. El partido más importante de esta coalición de partidos es Fatah, un partido que no es tan, vamos a decir, no es tan radical, ni mucho menos, como Hamas. Esto no quiere decir que no haya en Cisjordania grupos radicales, extremistas, religiosos. No quiere decir que no haya células de grupos terroristas en esta zona, pero al menos sí podemos decir que es una zona que está mucho más controlada, y donde dentro de todos los problemas y toda la tensión que hay, donde la coexistencia entre judíos y árabes ha sido relativamente posible, ¿no? Como digo, con muchos problemas. En Jerusalén constantemente hay disturbios entre la policía israelí y los manifestantes palestinos. Ya sabéis, todos esos problemas que ha habido últimamente en la mezquita de Al-Aqsa, que fue atacada por la policía israelí. Pero la situación de Cisjordania no es ni mucho menos tan mala como la situación de Gaza, que Gaza está completamente aislada, y es muy complicado que en Gaza entren medicinas, entre ayuda humanitaria, entre comida. Lo tienen muy complicado en Gaza. En Cisjordania lo tienen un poquito mejor, dentro de la mala situación que tiene el pueblo palestino, ¿no? Y aquí podéis ver Gaza. Como decía, Gaza es uno de los lugares más densamente poblados del mundo, y ahí la Autoridad Nacional Palestina, Fatah, ni pincha ni corta. ¿Por qué? Porque ahí el control lo ejerce Hamas y otros grupos afines a Hamas. De hecho, en Gaza llegó a extenderse el ISIS, pero al final Hamas consiguió, ¿no?, desactivar sus células, y aunque pueda quedar algún reducto, ya no son una fuerza importante. ¿Qué otros grupos hay aparte de Hamas en Gaza? Bueno, tenemos a la Yihad Islámica, que es súper importante, y tenemos a Harakat al-Shabirin, entre otros, ¿por qué he puesto este último? Bueno, porque es un grupo títere de Irán, ¿no? Entonces es una manera que Irán tiene de influir en Gaza y de influir en Hamas. La aparición de estas milicias que son completamente fieles a los dictados de Teherán
y que están profundamente hermanados con Hezbollah y al norte del Líbano, ¿no? Porque, bueno, luego hablaremos de lo de Hezbollah, pero básicamente ya sabéis que Israel está tiene un problema al sur, que es el de Gaza, y tiene un problema al norte, que es el de Hezbollah, en la frontera con el Líbano. Hezbollah es otro grupo que muchos consideran terrorista, es un grupo paramilitar que tiene más fuerza aún que el gobierno de Líbano, y que campa a sus anchas por el país y que está muy unido a Irán. Recordemos que Irán e Israel son los enemigos más acérrimos que hay, ¿no? Es algo parecido a lo que pasa con Armenia y Azerbaiyán. Se odian y Irán ha jurado destruir Israel, ¿no? Así que así están las cosas por ahí. ¿Qué más comentar de Gaza? Bueno, que Gaza, sobre todo la zona que está más poblada, es la zona que veis del norte, donde pone aquí Gaza City, y la zona menos densamente poblada es esta frontera que tiene con Egipto, ¿no? Quizás, bueno, pues de cara a un ataque, lo más complicado va a ser atacar la zona urbana, ¿no? Sobre todo la zona de Gaza. Respecto a los apoyos internacionales, esto lo he hecho no quien apoya la causa palestina, ya sabéis que tenéis un vídeo en el canal sobre esto, pero no quien apoya la causa palestina, sino quien apoya directamente a Hamas y quien apoya directamente a Israel. Como vemos, pues bueno, Occidente está mayoritariamente con Israel, sobre todo Estados Unidos y Reino Unido, que son sus mayores valedores, son socios comerciales de primer orden con Israel y siempre le han provisto, ¿no?, de un montón de cooperación económica, financiera, militar, de inteligencia, diplomática, y son los mayores valedores de Estados Unidos y Reino Unido. Respecto a Ucrania y Azerbaiyán, pues no les queda otra que apoyar a Israel porque están en ese bloque geopolítico. Y luego tenemos países, bueno, que no se van a mojar gran cosa, pero que sí apoyan a Israel: Canadá, Australia, la India, que le compra un montón de armamento a Israel. Y luego tenemos a la Unión Europea. La Unión Europea está un poco dividida en esto, no solo por los países, y con esto quiero decir no solo porque hay 27 países diferentes que cada uno tiene 27 sensibilidades distintas con este problema, sino también porque dentro de los propios países hay una diferencia en cómo se ve a Israel y cómo se ve a Palestina, ¿no? Generalmente los sectores más progresistas apoyan la causa palestina y los sectores, pues, más conservadores apoyan la causa de Israel. Bueno, hay cosas como todo. Creo que aquí hay que tener las orejas bien abiertas. ¿Por qué? Porque que tú puedas simpatizar más con la causa palestina no significa que apoyes o que tengas que apoyar cualquier burrada que hace Hamas contra civiles israelíes. De igual manera que si apoyas la causa israelí, tienes que ser consciente también de cómo Israel ha pisoteado los derechos humanos de la población palestina, ¿no? Entonces, bueno, por ese lado es muy importante. ¿Qué es también capital dentro de los apoyos internacionales? Bueno, pues la posición principalmente de los países árabes. Los países árabes, Marruecos, Egipto, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, podemos hablar, ¿no?, de más países africanos, Libia, por ejemplo, históricamente han sido grandes enemigos de Israel. Grandes enemigos, ya sabéis que Egipto, Jordania han ido a la guerra contra Israel en más de una ocasión. Sin embargo, en los últimos tiempos, estos países han estado acercándose a Israel diplomáticamente. Incluso se llegaron a firmar los acuerdos de Abraham, que ponía bastante paz entre ese arabismo, ¿no?, y los israelitas. Sin embargo, todo el mundo coincide, ¿no? Los grandes analistas coinciden en que Hamas lo que ha intentado con este ataque es romper esos lazos entre el mundo árabe y el mundo judío. ¿Cómo? Bueno, pues primero porque sabían que si llevaban a cabo un gran ataque, Israel iba a responder con todo, como así va a hacer y como así está haciendo. Si Israel tiene demasiado mano dura, es muy probable que el resto de países árabes dejen de estar tan pegados, mejor dicho, o tan friendly, ¿no?, tan amigables con Israel, y puedan ayudar a Hamas en su conflicto palestino. Hamas también con esto ha intentado que su conflicto no se olvide,
Pero sobre todo ha hecho esto, ¿no? Quiere que Israel haga burradas, auténticas burradas, y eso haga que países como Arabia Saudí o como Emiratos Árabes Unidos no puedan mirar a otro lado y se tengan que poner del lado de los palestinos y no quieren quedar como unos traidores a los ojos del mundo árabe. Aquí es importante también hablar de que esto va a haber que traquearlo muy bien. ¿Por qué hay que traquearlo muy bien? Porque tenemos que ver cómo, a medida que evoluciona el conflicto, cómo se van comportando las naciones árabes. Sin embargo, a pesar de que los palestinos son mayoría suní, quien más está apoyando a Hamas es el bloque chiita. El bloque chiita que a día de hoy tiene muchísimas peores relaciones con Israel que el bloque suní. ¿De quién hablamos? Pues hablamos principalmente de Irán, que es la mayor potencia chiita del mundo. Y luego tenemos otros países, como Líbano, ya sabéis, por el tema de Hezbollah, como la Siria de Bashar al-Assad o como Irak, que ahora mismo tiene un gobierno muy próximo a Irán. También Argelia es un país que apoya a Hamas. Y luego tenemos pues los proxies de Irán, ¿no? Como pueden ser los hutis de Yemen, que tienen su propia guerra, pero que seguro han aprendido mucho para enseñar a Hamas a pelear. Y también tenemos, por cierto, a la gente esta de Afganistán, que no puedo decir para que no me desmoneticen el vídeo, pero también les tenemos ahí pidiendo paso. Por cierto, el último que ha pedido paso a los países para mandar tropas a Gaza ha sido Kadyrov. Los chechenos de Kadyrov parece que quieren acudir a la ayuda de Hamas y acabar con Israel. Ya sabéis que estos no se pierden una. Bueno, así está un poco el tema de... tenemos que hablar de Rusia también. Es verdad que Rusia todavía no se ha mojado como se ha mojado Irán, que incluso ha ayudado a preparar el ataque de Hamas. Pero es verdad que Rusia, todo lo que sea desestabilizar a Occidente ahora mismo le viene bien, y todo lo que sea desviar recursos de la guerra de Ucrania hacia otros conflictos. Por eso hemos podido ver injerencias rusas en el Sahel, en los golpes de estado que está habiendo. Por eso hemos podido ver últimamente cómo se está otra vez el conflicto en auge entre Serbia y Kosovo. Podemos ver también, ¿no?, cómo se han visto ya carteles de Rusia en Gaza. Bueno, pues sin duda Rusia y todo su bloque, los Venezuela, Cuba, Nicaragua, estarán apoyando a Hamas, aunque lo hagan de forma muy controlada, muy limitada y sobre todo sin dar la cara internacionalmente, ¿no? Si Rusia quiere transferir armamento a Hamas, seguramente no lo haga públicamente, sino que lo haga de tapadillo. Por otro lado tenemos a Qatar, que es rival geopolítico de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Ya sabéis que están ahí todos en la península arábiga y que no se llevan del todo bien. Y bueno, pues Qatar siempre ha defendido mucho a Hamas, ¿no? Entonces, bueno, creemos que de ahí también puede venir algo de ayuda a este grupo, ¿no? Respecto a las amenazas a la seguridad israelí, pues bueno, tenemos 4 elementos, ¿no?, en los que este conflicto puede escalar. El primer elemento, que ya se ha cumplido, es el de un conflicto de Israel con Hamas. Hamas es capaz de hacer daño a Israel, tiene armas, pero no están muy bien armados. Es decir, es verdad que se pueden defender en Gaza, luego veremos cómo, pero es verdad que Israel tiene unas fuerzas armadas muchísimo más potentes que lo que puede tener Hamas. La siguiente amenaza para la amenaza israelí, la siguiente forma en la que este conflicto puede escalar, es que la Siria de Bashar al-Assad también se meta en este conflicto. Por cierto, Hamas no lo he dicho, pero va a actuar principalmente en Gaza, pero sabemos que también tiene algo de fuerza en Cisjordania, y de hecho con este movimiento también quiere ganar fuerza en Cisjordania, porque al final esto también se puede ver como que Hamas ha llevado a cabo esta acción terrorista para, un poco en represalia a los desmanes de Israel en Cisjordania, ¿no? Bueno, luego tenemos la parte de Siria, que como sabéis, Israel tiene ocupado los Altos del Golán, que es una parte de territorio sirio que se quedó, si no recuerdo mal, no recuerdo ahora si fue en la Guerra de los 6 días o en el Yom Kippur. Yo juraría que fue en la Guerra de los 6 días, se quedó los Altos del Golán y ya nunca los ha devuelto, ¿no? Porque los utiliza
como zona de buffer, es decir, como si mañana Siria intenta atacar a Israel, pues va a tener que pasar por los altos del Golán, que son una zona montañosa, escarpada, por la que es difícil avanzar, y eso le da tiempo a Israel para organizar la defensa de su territorio, ¿no? Entonces, bueno, se utiliza como una especie de colchón esta zona de los altos del Golán, y bueno, podríamos ver perfectamente al ejército sirio o alguna milicia siria llevando a cabo alguna acción para desestabilizar el norte de Israel. No obstante, bastante tienen los sirios con lo que tienen, así que bueno, esto no creo que se dé. Lo que sí se puede dar es un ataque de Hezbollah por el sur del Líbano hacia el norte de Israel. Y Hezbollah, estamos hablando ya de palabras mayores. Si bien Siria bastante tiene con lo que tiene y con su propia guerra, Hezbollah sí que tiene un ejército paramilitar bastante bien equipado, bastante bien entrenado y que podría poner en serios apuros a Israel. De hecho, ya lo hizo en esa guerra que hubo a principios de los 2000 entre Israel y Hezbollah, ¿no? Entonces, ojito, porque si Hezbollah decide meterse en la guerra, pues bueno, puede ser un rival a tener muy en cuenta para Israel, sobre todo si abres dos frentes, sobre todo si estás luchando a la vez en Gaza y en el norte de Israel contra Hezbollah, y luego todo esto siempre teniendo en cuenta que no haya combates también en Cisjordania, ¿no? Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y por último, ya el peor de los escenarios, ¿no? Ya no solo sería que entren Hamas, Siria y Hezbollah en la guerra, sino que también entrase Irán con todo, porque recordemos que Irán tiene o está desarrollando cierta capacidad nuclear. No sabemos hasta qué punto tiene desarrollado su arsenal, pero bueno, es un actor a tener en cuenta. Ya sabéis que tiene un montón de misiles balísticos, de que tiene unas fuerzas armadas muy importantes, de que tiene a la Guardia Revolucionaria iraní. Bueno, pues Irán es, aparte, mientras que Israel son 9 millones de personas, Irán creo que tiene una población de 80-90 millones. Entonces, bueno, es un rival muy a tener en cuenta y con el que Israel seguro no se quiere enfrentar. Eso sí, Estados Unidos ya ha dicho que si Irán hace algo, incluso si Hezbollah hace algo, Estados Unidos entrará en la guerra para defender a Israel. Por tanto, la escalada, una hipotética en la escalada en la que bien Hezbollah o bien Irán, sobre todo Irán, entren en la guerra, podría llevarnos a una guerra regional de consecuencias inimaginables. ¿Qué más? Las preguntas que nos hacemos ahora. ¿Qué va a hacer Hezbollah? ¿Se va a meter o no en la guerra? ¿Qué van a hacer los palestinos de Cisjordania? ¿Se meterán o no en la refriega? ¿Tomará Hamas el poder en Cisjordania? Lo veremos. ¿Qué va a hacer Irán? ¿Va a apoyar decididamente a los palestinos? ¿Va a apoyar decididamente a Hamas? ¿Va a apoyar decididamente a Hezbollah? ¿Se va a meter en el conflicto? Bueno, pues esas son cuestiones que tendremos que ir viendo a lo largo de los días o de las semanas. Estados Unidos también, ¿cuáles son sus intenciones? ¿Está dispuesto a meterse con todo? De momento ya ha enviado, ahora lo veremos, ¿no?, al mejor portaaviones que tiene. Y por último, es qué van a hacer los países árabes, ¿no? Si van a mantener esta neutralidad que parece que tienen ahora, o si con el paso de los días y las semanas, y cuando los medios de comunicación árabes bombardeen con imágenes de cómo Israel está matando civiles, etcétera, van a hacer algo. Bueno, esas son las preguntas que ahora mismo deberíamos hacernos, y las preguntas a cuya respuesta deberíamos ir monitorizando y echando un ojo de vez en cuando, ¿no? Como os decía, aquí tenemos al mayor portaaviones de Estados Unidos, que junto con su grupo de combate está en el Mediterráneo y se acerca a costas israelíes. De hecho, ya sus aviones están a tiro, ¿no? Ayer por la noche, bueno, claro, por la noche. Yo estoy en Corea, aquí es de día, allí todavía es de noche seguramente, ¿no?, cuando emita esto. Pero bueno, que lo que quería decir es que ya prácticamente con el radio de los aviones estadounidenses podríamos decir que están listos para entrar en combate. Bueno, lo bueno que tiene Estados Unidos, bueno para ellos quiero decir,
es que son capaces de proyectar fuerza en cualquier parte del mundo en muy poco tiempo, ¿no? Pues tenemos como, por ejemplo, un portaaviones de estas características puede hacer auténticos destrozos, y como además de ello, pues Estados Unidos tiene bases militares en la zona, muchas y cuantiosas. Recordemos que tiene tropas en Siria ayudando a las SDF, recordemos que tiene bases en Irak, que tiene a su vez bases en Arabia Saudí, tiene una gran base en Qatar, en Chipre. Es decir, vamos, que Estados Unidos no va a ser por fuerza. Si se quiere meter, se puede meter y puede defender a Israel perfectamente de casi cualquier enemigo. Veremos hasta qué punto está decidida la administración norteamericana, la administración estadounidense, para entrar aquí. Aquí podéis ver, ¿no? Un poco lo que os decía, donde tiene bases Estados Unidos, y como veis, Oriente Medio es un lugar en el que está lleno de bases estadounidenses y donde tiene un montón de fuerzas disponibles para entrar en combate, y que seguramente ya se estén preparando y estén en alerta por si hiciera falta intervenir. Bueno, aquí tenemos, ya vamos un poco al terreno, ¿no? Aquí tenemos un poco los combates que se han llevado a cabo, esa acción por parte de Hamas, que no ha discriminado a la hora de atacar civiles y militares. Y aquí podemos ver cómo, bueno, las acciones se han centrado en la Franja de Gaza y en los alrededores. Pues bueno, lo que hicieron básicamente, intentaron y consiguieron hacer un asalto más allá de la valla que separa Gaza del territorio israelí. Reventaron la valla con bulldozers, con excavadoras, y consiguieron entrar en muchas localidades israelíes, ¿no? A la par ya visteis lo que ha pasado en ese festival de música, casi una auténtica masacre, donde los palestinos llegaron por el aire, llegaron en una especie de parapentes motorizados, no sé muy bien cómo se llaman esos aparatos, que estaban armados, ¿no? Y luego también, bueno, vimos cómo intentaron hacer un desembarco en lanchas neumáticas, que ahí sí les estaba esperando la armada israelí. Y lo que más llama la atención, ¿no?, de este ataque, no es tanto la cantidad de fuerzas que Hamas ha involucrado en este ataque, que es unas fuerzas muy reseñables, ha metido muchísima gente, pero a mí lo que más me ha llamado la atención es la inteligencia israelí, cómo se lo ha comido. Estamos hablando de uno de los mejores servicios de inteligencia del mundo, el Mossad, que ha visto que no ha sido capaz de prevenir este ataque, y si tenían información de que sí iba a suceder, al menos no tenían información, está claro, de cómo de profundo, cómo de importante y con qué método se iba a llevar a cabo, ¿no? Ahí parece que los palestinos, mejor dicho, Hamas y sus grupos afines, le han metido un golazo a la inteligencia israelí, que tendrá que mejorar. Es verdad que, claro, Gaza está tan aislado que meter agentes de inteligencia en Gaza es muy complicado. Al final no es tanta gente, es muy fácil ver quién es y quién no. Es mucho más fácil reclutar allí, ¿no? Propios palestinos que por dinero quieran pasar información a Israel. Pero igualmente ese reclutamiento es muy complicado, porque primero por el odio que hay entre ambas comunidades, y segundo porque en muchas ocasiones el reclutamiento se hace en persona, y como digo, colar agentes en Gaza es una tarea ardua, complicada, es muy muy complicada, muy complicada. Claro, ahora tenemos que estar a expensas de la respuesta israelí. Bueno, ya hemos visto cómo Israel ha movilizado a sus reservistas, ya ha movilizado a más de 100.000, pueden llegar hasta los 300.000, que es una auténtica barbaridad, 300.000, y lo ha hecho en cuestión de horas. En 48 horas ya tenían 100.000 reservistas en sus bases. Y ahora lo que está haciendo Israel, aparte de llevar a cabo una intensísima campaña de bombardeos, aprovechando su superioridad numérica, y también está haciendo unos grandes bombardeos artilleros, pero aparte de todo esto está preparando sus tropas, que seguramente las tenga que dividir en tres. Por un lado tiene su ejército del norte, preocupado de si Hezbollah entra en combate. Por otro lado tiene que tener ciertas tropas en Cisjordania por si se producen allí ataques desde allí, y por otro lado tiene que tener también una fuerza importante para tomar Gaza, porque al final lo que ha dicho Israel es que está decidido a tomar Gaza, cosa que ahora veremos que es muy complicado, ¿no?
Bueno, como vemos aquí lo que el titular, el ministro israelí de Defensa ordena un asedio total sobre la franja de Gaza sin electricidad, comida o combustible. Recordemos que, bueno, hay que separar, como siempre, a Hamás de la población civil, ¿no? Y dejar a la población civil, a casi 2 millones de personas sin electricidad, comida y combustible, no sé yo si es la mejor de las ideas. Y con esto quiero decir que es una auténtica barbaridad. Es un auténtico crimen hacer esto. También la Unión Europea ha dicho que revisará, ¿no?, las ayudas que da a Palestina y a Gaza, y es que la Unión Europea es uno de los mayores donantes de ayuda humanitaria a Gaza. Y veremos lo que ocurre. De momento está la cosa difícil, pero es verdad que después de los vídeos que continúan saliendo con esas matanzas indiscriminadas a civiles, torturas, violaciones, bueno, de todo, después de eso Israel creo que va a entrar con todo en Gaza. Va a entrar con una violencia extrema y seguramente pasándose las leyes de la guerra por el arco del triunfo, ¿no? Es un poco a lo que nos vamos a tener que acostumbrar a ver día sí y día también. Y decía lo de que Gaza es muy complicado de tomar porque Gaza lleva siendo preparada para su defensa durante décadas. Gaza es un auténtico queso gruyère. Y digo que es un queso gruyère porque está llena de túneles en las que aparte son túneles intercomunicados entre sí, que también son túneles que llegan hasta Egipto, de donde pueden tener suministros, de donde pueden meter armas, pero es una red infernal, en la que cada casa tiene puntos defensivos, en la que cada casa puede ser un polvorín, en la que cada casa puede ser un refugio de Hamás. Todas las casas están interconectadas. Es una zona, vamos, concebida para la defensa, ¿no? La entrada de Israel en Gaza puede ser una auténtica masacre, obviamente para la población civil, obviamente para Hamás, pero también para las tropas israelíes, porque va a ser una auténtica ratonera. Entonces, muy convencidos tienen que estar los israelíes para meterse aquí, porque sin duda van a pagar un precio muy caro por entrar en Gaza y por hacerse con toda esta zona. ¿Y qué planes tienen para Gaza? Pues no está claro. No sabemos si se la querrán anexionar y pondrán una autoridad israelí allí, o si en cambio le darán el gobierno de Gaza a la Autoridad Nacional Palestina, a la OLP, a Fatah, para tener un gobierno menos radical, ¿no?, gobernando allí. Lo que sí han dicho los israelíes es que quieren acabar hasta con el último hombre de Hamás y anular completamente su capacidad militar. Bueno, tampoco creamos que es verdad, ¿no?, que nada tiene que ver el armamento de Hamás con el armamento de última generación israelí. Es cierto que Israel tiene la completa superioridad aérea, la hegemonía de los cielos, pero también es verdad que, oye, Irán ha estado suministrando armamento a Hamás y tienen, y seguramente, munición, armas cortas de sobra, material antitanque, algo de material antiaéreo, puede tener algunos manpads y sobre todo un montón de misiles y cohetes que le ha suministrado Irán, ¿no? Y que ya hemos visto cómo la operación de Hamás para atacar Israel vino precedida de una lluvia de 5.000, bueno, dicen las autoridades palestinas que de unos 5.000 cohetes, los israelíes dicen que unos 2.500, y cómo desde entonces, después de esa gran andanada, los cohetes no han dejado de caer en territorio israelí, ¿no? Bueno, pues muy a tener en cuenta esto. Y con esto llegamos al final de lo que tenía preparado para comentar hoy. Haremos más directos en los próximos días, seguramente. A ver cómo me lo puedo organizar aquí desde Corea del Sur. Y ahora voy a leer algunas de vuestras preguntas que me habéis dejado, sobre todo las que me habéis dejado en Twitter, porque las tengo aquí guardaditas, perfectas, organizadas. Entonces, nada, vamos a contestar, media horita de preguntas. Y con eso por hoy lo dejamos. Y bueno, estar atentos al canal porque
porque durante estos días subiré bastante material sobre este conflicto, ¿no? Pues para entender cómo está organizado Palestina, que es un poco lo que os he contado hoy, pero más condensado. También hablaremos, ¿no?, de la historia de Gaza, de las luchas que ha habido por el poder en Gaza. Hablaremos de cuáles son las posibles soluciones que hay al conflicto, de por qué Israel es tan rica y poderosa. Bueno, pues todo eso lo vamos a tratar en próximos vídeos en el canal. Y mientras, vamos a mirar algunas preguntas que me habéis dejado por aquí. Vamos a ver. ¿Cuánto creo que va a durar la guerra? Bueno, yo ya en el conflicto de Ucrania creía que Rusia no iba a estar dispuesta a mantener una guerra larga de desgaste, y ha estado dispuesta, así que yo ya no me atrevo a hacer predicciones. Lo que sí sé es que no va a ser cosa de días, ni siquiera creo que sea cosa de semanas, será cosa de meses, y va a depender también mucho de qué actores se metan en el conflicto, ¿no? De si Hezbollah ataca o no ataca, y de si en Cisjordania también se levantan o no se levantan, y de si otros actores como Siria o Irán pueden meterse en el conflicto. Mira, me dice aquí Diego Meza, quizás para Memorias de Tiburón, ¿cómo impactará este conflicto en la bolsa? ¿Qué ETF podría beneficiarse o perjudicarse, no? Bueno, ya hemos visto que a nivel económico en la bolsa ayer cayó bastante. No tanto como si fuera una catástrofe de primer orden. Sí que ha subido el petróleo, porque siempre que hay inestabilidad en Oriente Medio hay miedo por la producción de petróleo y porque esta pueda limitarse. Por tanto, bueno, ha subido un poco el petróleo, pero sin duda quien lo gozó ayer muchísimo, bueno, pues son las empresas de armamento. Creo que Lockheed Martin subió un 7-8%, si no recuerdo mal. Rheinmetall subió también un 7%, algo así. No he visto el resto, pero vamos, quizás lo más interesante, siempre que estalla un conflicto, es un ETF que replique la industria de defensa. Si apostamos por armamento estadounidense, quizás Lockheed Martin sea la mejor solución, porque esta guerra, el armamento norteamericano utilizado, pues seguramente se centre más en temas de aviación, y ahí es donde Lockheed Martin es muy fuerte. Y si hablamos de Europa, pues tendremos a Rheinmetall, que seguramente pues produzca munición para Israel. Estos son un poco los... Sin haber estudiado el caso en cuestión, creo que los que se podrían ver más beneficiados por el estallido de esta guerra, ¿no? ¿Qué más? ¿Cuál de los dos bandos es mejor militarmente hablando? Obviamente Israel. Los israelíes son más, tienen mucho mejor armamento, tienen mucha mejor preparación, tienen todo mejor. La disparidad de fuerzas entre Hamas y los grupos afines y Israel es tremenda. Ahora bien, si al conflicto le sumamos Hamas, le sumamos otros grupos de Cisjordania, pues ahí las cosas empiezan a equilibrar, siendo todavía Israel muchísimo mayor, muchísimo más fuerte y más poderoso. Si sumamos a Irán, pues ahí la cosa cambia totalmente, ¿no? Cuando metemos a Irán en el conflicto, ya no podemos decir que sea Israel el bando ganador, siempre y cuando no se mete a Estados Unidos. Si Estados Unidos se mete para defender a Israel, pues tenemos poca cosa que hacer, ¿no? Nadie puede hacer nada contra Estados Unidos en lo que a nivel militar respecta. Vamos a ver qué más preguntas tenemos por aquí. ¿Te parece coincidencia que después de la invasión a Ucrania jamás ataque a Israel? Bueno, es cierto que hay quien piensa, ¿no?, que Rusia puede estar detrás de esto. Yo creo que Rusia directamente quizá no está detrás de esto, Irán sí, pero es verdad que a Rusia le beneficia mucho este conflicto. Insisto, si los ojos del mundo están puestos en Israel y no están puestos en Ucrania, los países occidentales no se verán tan presionados para enviar ayuda a Ucrania. Si los países o los recursos militares de Occidente se destinan a ayudar a Israel, son recursos militares que no se destinan a ayudar a Ucrania. Entonces, bueno, es verdad que esto le conviene a Rusia, sin duda, vamos.
¿Quién ha sufrido más en este conflicto desde el 48? Hombre, a ver, los dos bandos han sufrido porque ha habido víctimas inocentes por todos lados y porque nadie quiere vivir en situaciones como estas. Pero obviamente si hablamos de sufrir, pues ha sufrido mucho más el bando perdedor de toda esta contienda, es decir, el bando palestino. El bando palestino ha vivido siendo ciudadanos de segunda. En Gaza han vivido recluidos con pobreza y mortalidad altísima, en condiciones infrahumanas, en campos de refugiados. Sin duda ha sufrido mucho más en este conflicto desde 1948 Palestina. Es verdad que a Israel le han atacado todos sus vecinos, pero vamos, han sido guerras muy cortas en comparación al sufrimiento prolongado que ha sufrido Palestina. ¿Jamás representa el sentir palestino general hacia Israel? Como he dicho, jamás no es Palestina, pero tampoco podemos ser paternalistas con esto, ¿no? Sí es verdad que amplios sectores de la población palestina apoyan a Hamás. Esto hay que decirlo y esto es importante saberlo, porque parece que Hamás son 4 locos extremistas que hacen todo a pesar del pueblo palestino, y tampoco es así, ¿no? Hay muchísima gente que apoya a Hamás y hemos visto como prácticamente, bueno, yo no he visto todavía a ningún representante de las autoridades palestinas condenar los ataques, ¿no? Siempre, de hecho ahora hay muchos vídeos en TikTok, en todas estas cosas, en Shorts, lo que sea, en Reels, que aparecen representantes diciendo, no, la pregunta no es si yo condeno estos ataques, la cosa es lo que ha estado haciendo Israel estos años. Bueno, vale, sí, hay que hablar de lo que ha estado haciendo Israel estos años, pero también hay que hablar de los ataques y a mucha gente que se le ha visto la patita en este tema, ¿no? Que no han demostrado nada de humanidad. ¿Este conflicto es más peligroso que el de Rusia y Ucrania? Bueno, yo creo que el conflicto de Rusia y Ucrania es un conflicto que envuelve a 2 países mucho más grandes y que por tanto es mucho más complicado, es mucho más... puede haber muchos más muertos, ¿no? En la guerra de Rusia y Ucrania que en la de Israel y Hamás. Pero todo depende, como digo, si al final es Israel quien se mete en el fregado, pues entonces sí que estamos hablando ya de una guerra cuanto menos comparable a la de Ucrania y Rusia, ¿no? Um, Vale, hay algunas que ya están respondidas, porque me pregunta aquí cómo se puede organizar el ataque de esta envergadura sin que la inteligencia israelí estuviera informada. Bueno, ya hemos hablado de eso. ¿Con qué estatus quedará Gaza si Israel ocupa militarmente? También hemos hablado de eso. No sabemos si serán las autoridades israelíes las que gobiernen Gaza o en cambio se le encargará la Autoridad Nacional Palestina. No sabemos, incluso pueden quedarse tropas de la ONU haciendo ahí algo. Perdón. Me preguntáis si puede haber sido un ataque de falsa bandera lo de Hamas. Pues obviamente no ha sido un ataque de falsa bandera, vamos. Un ataque de esta envergadura y que envuelve a tanta gente no es un ataque de falsa bandera bajo ningún pretexto. Madre mía, me está dando aquí el... No tengo agua, vaya por Dios. Bueno, a ver, ¿qué más? Tenemos más respuestas por aquí. Si Turquía llegase a intervenir del lado palestino, ¿los europeos actuarían contra Turquía de manera colectiva? Bueno, Turquía no se va a meter directamente en el conflicto. Es cierto que yo creo que Turquía tiene más simpatías por Palestina que por Israel, pero, como digo, un miembro de la OTAN no se va a meter directamente en el conflicto a atacar a Israel, ¿no? Otra cosa es que me puedas decir que le preste ayuda de inteligencia, que incluso pueda mandar bajo manga algunas armas, pero ni siquiera creo que Turquía llegue a eso. ¿Cuál crees que es el límite de Estados Unidos para entrar en la guerra? Bueno, creo que lo han dicho ya ellos, que si Hezbollah ataca, Estados Unidos se meterá. No obstante, yo creo que todo dependerá de cómo se desarrollen los combates y en función de lo que a Israel le cueste o no le cueste tomar Gaza, pues será más posible que Estados Unidos intervenga o no directamente en el conflicto.
¿Qué han hecho las autoridades palestinas por su gente con los miles de millones de dólares que les dona? Porque no hay ningún grado de desarrollo, pero sí tienen miles de cohetes listos para lanzarlos contra Israel. Pues bueno, al final el integrismo religioso es eso, ¿no? Es cuando tú... Estamos hablando de Gaza ahora, cuando tú priorizas el tener armas para destruir a tu enemigo a tener unas mejores condiciones humanitarias, pues pasa lo que pasa. ¿Qué pasaría si jamás dedicase todo ese dinero a que la gente no pasase tantas penurias en Gaza? Pues que seguramente vivirían mejor. Aún así, claro, desde la óptica de Hamás dice, no, es que nosotros vivimos así porque hay una potencia que nos está haciendo vivir así, que es Israel. Por tanto, si destruye Israel, la gente va a vivir mucho mejor. Ese es un poco el razonamiento que entiendo que hace Hamás. Y bueno, por mi parte esto es todo. No ha sido un directo muy largo, me he portado bien hoy. Ha sido una cosa condensada, un poco para comentar todo lo que hemos estado hablando. Pero bueno, igualmente haremos un seguimiento del conflicto y estar atentos a Memorias de Pez, porque allí seguramente en las próximas horas y los próximos días vayáis a tener nuevo contenido. Por lo demás, nada, saludos aquí desde Corea del Sur. Siento las horas a las que publico esto, pero es que no puedo hacerlo otra hora. Y nada, un abrazo a todo el mundo.